¿Qué equipo tienes tú para jugar? ¿Usas computadora? ¿Qué tamaño? O sea, ¿qué specs tienen yo tu juego en equipo? PC. No soy muy clavado en specs. La neta es que las tarjetas de video se volvieron un problema por tema de cripto. Entonces, o sea, tengo una buena tarjeta de video, pero tiene como 3 años. O sea, es la tarjeta más chida que había hace 3 años. O sea, es O sea, una... me mola que enfatizaste en hace 3 años. Sí, Pero porque, o sea, ha sido tan rápido güey, sí. la manera en la que avanzan y las ventajas que te dan las nuevas Y no solo eso, sino el tema de cripto sí nos pegó. O sea, sí afectó en serio, güey. Hay escasez de tarjetas de video. por el mining. Por el mining, sí, Ya. por la minería. Muchos güeyes que trataron de hablar, o sea, de armarse una buena computadora, tienen que competir con los mineros. Y los precios de las tarjetas es de que, güey, cuesta más que la compu entera. Cuesta 5 veces lo que cuesta la compu. Eso alimentó también el odio a Al cripto. cripto. Sí, Definitivamente. definitivamente. Váyanse. Te quitó tus... Sí, pero sabes que está chido porque ahorita muchos de los fabricantes de tarjetas de video dijeron que van a hacer tarjetas de video bloqueadas para que no puedan minar. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo con Sí. eso, güey. Porque aparte, o sea, es un desperdicio de materia prima brutal, güey. La cantidad de tarjetas que se derriten. ¿Por qué haría esto una empresa? O sea, si le conviene vender más. Muy buen punto. Lo hacen, yo creo que No suena, no tiene sentido. no suena lógico Ajá. financieramente para nada, pero también suena a que hay un cierto nivel de entendimiento de la categoría. ¿Sabes? Ya. Que inclusive después por rencor los clientes te van a decir de que no, hombre, che vendido, güey. O sea, tú realmente lo único que querías era vender tarjetas, nunca fuiste gamer realmente. Y como hoy el posicionamiento de muchas marcas es nosotros somos gamers. Y, Claro. güey, Pasa algo similar con las cámaras. a ver. Hay ciertas cámaras que recientemente han sacado, no quiero decir marcas, pero que se asocian mucho a lo mejor a fotógrafos y Ah. a los de que graban videos como que los... They dish them out. Ajá, como que no Sí, quieren ustedes asociarse son menos. con los youtubers. Ya. Y hay features que pudiera tener la cámara que no les costaría nada de trabajo y que no tienen, que no le ponen. Yo me imagino que es por algo similar a eso. Ya, por un Porque tema no de tiene lealtad a la sentido categoría. que no se las pongan, ¿verdad? Ya. Sí. Se hace sentido que sea la alta de la categoría. ¿Tú has jugado algún tipo de juego de manera profesional o semiprofesional? ¿O has visto competencias? Habré visto algún tipo de competencia, nunca he seguido ningún tipo de juego. De cerca. De esports, ajedrez, me imagino. Hay torneos que hay en línea y de repente ahí me meto a ver. Y aunque no hayas participado ni nada, ¿cuál es tu opinión sobre la categoría de esports? O sea, ¿en qué momento entró en tu radar como de que, ay, güey, este pedo está grande, güey? Pues te empiezas a dar cuenta de la cantidad de gente que sigue en general el deporte o el movimiento. Ujú. No sé, la verdad es que yo no juego mucho videojuegos. O sea, para mí los videojuegos son una Sí. forma de desestresarme y olvidarme, pero no es algo que forma parte de mi rutina diaria. Para mí se vuelve... Muchas veces escucho podcast jugando algún tipo de juego o algo Ya. así, pero no... O sea, nunca lo habías visto de una manera como profesional. Es que para mí en el tema de los videojuegos hubo un gap muy importante en mi vida en donde me salté como 1 o 2 generaciones de consola y empecé empecé mi carrera en internet. O sea, fue cuando coincidió cuando empecé a grabar videos. Me acuerdo que en lugar de comprarme un Xbox, me compré mi primera cámara. Entonces mira. para mí fue Gran decisión, un lugar güey. en donde bifurcó, Sí. porque yo jugaba mucho videojuegos. Pues te decía que es Sí, esto sí. del FIFA y en general. O sea, todo fue porque no pudiste instalar El Señor de los Anillos. Eso hizo que no pudiera ver, perdón, el Señor de los Anillos. Pero eso fue un poco antes. Pero hubo una generación en donde dije, ¿sabes qué? Esta lana que tengo mejor la invierto en mi cámara y me empecé a enfocar mucho en crear. Sí. Y me salté como que una generación de videojuegos y ahora que lo retomé, no lo retomé con tanta fuerza. Ya. Has entrevistado a un par de streamers así grandes, ¿no? Entrevistaste a Juan. Sí. O sea, has entrevistado Al Capone. Al Capone también. O sea, ¿y cuál es tu lectura de ellos como... O sea, ¿se te hace que es una profesión viable por los próximos años? Pues es que ¿O se te hace algo ellos se como me hacen efímero? más entretenedores. Más Son entretenedores que entretenedores jugadores, sí. que orientan su contenido hacia el tema Sí. de videojuegos y muchas veces utilizan a los videojuegos, Sí. como hablamos en el capítulo de los juegos de mesa, como una excusa para poder platicar de ciertas cosas, Ya. ciertos temas y simplemente se vuelve como El videojuego está en el fondo, ¿se cuenta? Exactamente, y se vuelve nada más como lo que estás viendo mientras estás platicando otras cosas. Entonces, no los consideraría a ellos directamente relacionados con este tema, los consideraría indirectamente relacionados porque para mí son entretenedores y lo Ya. hacen muy bien. Ahora, coinciden mucho las audiencias. Generalmente la Sí. gente que está clavada en temas Gamer. de esports ve a streamers. O sea, son intereses paralelos que tiene Sí. esa misma audiencia. Pero así alguien que se dedique exclusivamente al tema de ¿Nunca has entrevistado a esports, ningún jugador profesional? No.
Ah, mira, a lo mejor estaría chido, güey. Estaría bueno, sí. Sí, estaría bueno porque, o sea, creo que te daría una perspectiva interesante, sobre todo porque, pues, digo, estás muy consciente de cómo funciona el tema MMA, fútbol y otros deportes. Me parece que estaría chido que hicieras el contraste. Pero sí te diría que he cambiado mucho mi postura sobre el tema de esports en específico más que nada por las aristas que hay para poder dedicarte a vivir de algo relacionado con esto. O sea, puedes ser entrenador, puedes comentar. Narrador, Está entrenador. El caso de Ibai, que empezó también justamente... Director técnico. Comentando. Y hay muchos puestos que no solamente son tienes que ser el 1% o el 0.1% para poder reventarla. Lo cual se me hace bastante chido. Y aparte este tipo de cosas como aprender a streamear o incluso meterte más en la parte técnica de saber del tema de conexión, servidores, te da habilidades que son útiles en la vida. O sea, te dota de habilidades técnicas que si no se usan para los videojuegos, te funcionan en este momento saber un poquito sobre estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que justo lo que te comentaba al principio, me parece que el hecho de que los videojuegos pudieron captar tanta atención hizo que se volviera un lugar viable para la inversión de las marcas, lo cual logró rentabilizar el hobby de tanta gente. Sí. ¿Sabes? O sea, lo que me parece interesante es pensar, o sea, ¿tú crees que en algún momento los videojuegos superen el fútbol, por ejemplo? Porque ahorita, o sea, los eventos deportivos más vistos en el mundo, el número 1 es el final de la Copa del Mundo. O sea, es el que tiene mayor audiencia del mundo. El número 2 es la final de International. En el tema de las finales del Mundial, por ejemplo, ¿qué tan real es esa cifra? Siempre he tenido esa duda. Pues es que es raro porque lo miden por rating, números de televisiones sincronizadas al mismo tiempo, más toda la gente que se conecta a los streams. O sea, es raro, ¿no? Fiarse de esos números, sí. ¿No? Pero son los números que hay. O sea, sí, tendríamos que lidiar con ellos. Lo que sí puedes pensar pero es que... Pero en los streams no. En los streams sí tienes el número real. Sí, eso es cierto. Pero es cierto porque... Bueno, es que... También ya hay canales de tele abierta y de tele paga con videojuegos. O sea, ESPN transmite algunos con torneos. Entonces también entra en ese sesgo de rating, ¿no? Entonces concuerdo contigo que todos son raros. Yo la manera como tomo esas estadísticas es todas están sesgadas. O sea, todas están equivocadas. Pero el hecho de que todas estén equivocadas las hacen comparables porque todas están equivocadas en algo. Entonces son comparables en su equívoco, no en su asertividad. O sea, no las tomo nunca como objetivas. Las tomo comparables subjetivamente hablando. Claro. Entonces en eso, o sea, lo puedes ver. Y aunque a lo mejor el ranking esté equivocado, vamos a suponer que sea final de Copa del Mundo, League of Legends o International, que es de Dota, y luego el tercero probablemente sea el Supertazón, y luego el Indy 500, o sea, son como esos números, ¿no? Y obviamente es raro pensar que más gente vea la final de un videojuego que el Super Bowl o que el Supertazón, pero porque claro, el Supertazón es una tradición americana, más que nada. O sea, te vas a Asia, pues, nadie ve la NFL, güey. Muy poca gente ve la NFL. ¿Crees que la forma en la que se ven estos eventos masivos de esports es distinta a la forma en la que se ve, por ejemplo, una final? En el sentido de que a lo mejor... No lo sé, te lo pregunto. Sí. Puedes estar programando mientras lo tienes de fondo, mientras que si estás viendo un evento de esta magnitud, lo ves directamente en una televisión y se genera como un ambiente social. O sea, generalmente se junta también la gente de la misma forma social. O sea, es un consumo muy similar. Sí. O sea, también es que el hecho de que aparezca, por ejemplo, en televisión implica que puedas ir a un restaurante a verlo. O sea, entiendo que también hay restaurantes que pasan o transmiten, pero son menos. Son menos, sí. Son menos porque sí tiende a ser una cultura un poco más solitaria, un poco más, no solitaria, aislada físicamente. O sea, porque creo que nuestro concepto de interacción aún tiene una reminiscencia física que es innecesaria. Claro. O ver, no voy a decir que es innecesaria, que es antigua. O sea, sí, porque es raro, ¿no? Decir que necesitamos el contacto físico para restablecer vínculos sociales. Yo sí creo que juegan un papel todavía, pero es raro porque a medida que pasa el tiempo, probamos que son dispensables. No sé qué tipo de relaciones son las que se crean con una socialización puramente digital, pero es un tipo de relación. Sí. No, o sea, no quiero poner criptomoralismo y decir son mejores o peores, simplemente que son diferentes. Claro. Entonces, no sé. O sea, sí es cierto que hay bares que intentaron hacer los esports bar, o sea, los bares de esports, donde tú vas y hay pantallas, donde hay pues, videojuegos, güey, y hay torneos todo el día. O sea, la liga que nosotros tenemos, la de Ace, o sea, streameamos todos los días, güey. Todos los días hay eventos. Todos los días hay torneos de algo. ¿Cómo funciona una liga en el sentido de...? O sea, nosotros organizamos torneos para 11 juegos diferentes. Smash Brothers, FIFA, League of Legends, o sea, en fin, 11 juegos diferentes, ¿no? Y son los que... Y algunos, de hecho, inclusive, pues pasan de moda, los quitamos y metemos juegos nuevos. Y de esos juegos tenemos... Y todos los profesionales de ese deporte... Quedan desempleados. O se adaptan. Ya. Pues... Piénsalo casi como si cerrara un equipo, güey. O un equipo pasara a segunda división. Sí.
O sea, te tienes Digo, que... es un poco distinto porque si Te un equipo adaptas. pasa a segunda división fue porque ellos mismos... O administración, o cambio de jugadores. Bueno, Digo, sí, aquí en México hay pasa que muchos de factores. repente compran Hay muchos plazas factores. y ciertos... Empinan el equipo, güey. O sea, dirías tú que eres un tipo de directivo en ese sentido Sí, yo sí creo que los factores externos afectan la performance de los jugadores. Yeah. Yo sí lo creo. Y en esports probablemente sea todavía más notorio, ¿no? El hecho de que cómo cambia el meta, cómo cambian las reglas del juego. A lo mejor tú eras muy bueno y te está yendo muy bien porque estabas abusando de una mecánica que estaba medio rota. Pero sí es interesante pensar ese dinamismo de... O sea, nosotros tenemos estas 11 ligas y se están actualizando a medida que es necesario y tenemos torneos cortos. Pero algo que hicimos, y de hecho medio que propuse yo, era que nunca intentamos emular lo que sucede en los deportes tradicionales, ¿sabes? Sí, Porque- en esta conversación me he intentado resistir a hacer eso porque sí, no es una relación No. uno a uno. Y... Claro, porque por ejemplo, si el deporte del fútbol tiene estos 16avos, octavos, cuartos, semifinal y final, pues no necesitas hacer eso en los videojuegos, ¿sabes? Es como que, ¿para qué vas a usar el mismo modelo de torneo? O sea, doble eliminación, eliminación individual, loser bracket, winner bracket, mejor de 5, mejor de 3. ¿Sabes? O sea, inventamos formatos bien interesantes. O sea, ya pensándolo como una categoría de entretenimiento, como un deporte de entretenimiento, creamos un formato, por ejemplo, que se llama King of the Hill. Que haz de cuenta funciona así. No es un torneo, pero es, vamos a suponer, FIFA, ¿ok? Yo juego esta semana y tú ganas. Entonces tú te quedas arriba de la colina y ganas una lana por haberte quedado arriba de la colina. La siguiente semana te reta Anaí. Entonces viene Anaí y juega contigo. Si ganas, tu pot, o sea, la lana que ganas, se dobla y tú sigues arriba de la colina. Si viene alguien y la siguiente semana a jugar contigo y te tumba, se queda con tu pot y se queda arriba de la colina, ¿sabes? Y siempre hay un campeón. O sea, todos los días es final de campeonato. Ya. Entonces lo que hacemos es como incrementar el hype. Mientras más tiempo dures arriba de la colina, más vale tu cabeza. O sea, más vale tu premio. Entonces hay algunos juegos que se prestan a otros formatos que no son los formatos tradicionales del deporte. Es como si dijeras de que, oye, güey, todo el mundo quiere ver jugar al Barcelona. Bueno, pues todas las semanas se juega el Barcelona y es el que le gane. Mientras más gane Barcelona, más vale su derrota. Y aquel equipo que logre tumbarlo al fin se lleva una cantidad grande de lana, güey. Y ya cuando queda un equipo nuevo, empieza desde cero otra vez. Habiendo tanto tráfico y tantas visitas y tanta gente interesada en el tema de esports y tantos ya patrocinadores involucrados, Sí. los jugadores top del mundo en los deportes, en los esports más populares, Ganan mucho dinero. ganan, pero comparable a jugadores Sí. top. Sí, pero no solo por lo que ganan directamente del deporte, sino por lo que se hace su carrera completa, que es similar a lo que pasa en los deportes Sí, también, claro. que un jugador muchas veces gana de que contratos de marcas, comerciales. De hecho, aquí lo que tratamos de hacer y una parte fundamental del por qué crear la liga de esports, digo dos cosas. Para mí, lo primero que me movía era la parte de la inclusión y diversidad, que siempre fue un tema muy importante, o sea, muy, muy personal también, obviamente. Y el segundo fue que, digo, mi socio, lo fundé con otros tres socios. Uno de ellos, cuando estaba en prepa, fue campeón del mundo de Halo. Y su premio fue una tele. Ya. Güey, o sea, si este vato, o sea, si hubiera sido Sí. campeón de Halo ahorita, estaría retirado, güey. O sea, básicamente es GG. O sea, ya ganaste, güey. Ya ganaste en la vida. Pero en su momento le pagaban una basura. Y eso fue lo que tratamos de hacer como más justo en la liga. De decir, pues es que, güey, la distribución de los premios debería ser diferente. Pero ¿cuánta gente vio su final, por ejemplo? Muy poca, obviamente. Digo, pero nos quedamos nosotros con... Y a ver, yo también participé de torneos de juegos de peleas y me acuerdo que los premios eran de que 3,000 pesos, güey, ¿sabes? Eran una baba, güey. Y si quedabas en el top 3, pues era de que 1,000 pesos. Nada, la neta nada. Te costaba más la inscripción al torneo que quedar en tercer lugar, güey. Entonces lo raro es que nosotros pensamos de que no, pues esto debería ser realmente una plataforma que desde el principio considerara la ganancia de los jugadores y no tanto las ganancias de los patrocinadores, de las marcas y de los intermediarios, que es normalmente lo que pasa, que es un problema también en muchos otros deportes, ¿no? De hasta que no llegas hasta un cierto nivel de quiebre, ganas muy poco. El que gana realmente es el agente, es el equipo, es el patrocinador, pero el jugador gana poco. Y acá lo que tratamos de hacer es decir, güey, ¿cómo podríamos hacer esto una carrera viable para más gente que le interese el tema? ¿Y crees que el acercamiento es cuando estás en un punto competitivo en un juego popular, capitalizar lo antes posible porque puede ser muy efímero? Sí, sinceramente sí. Porque si estás hablando de que de repente se desechan los juegos así en la liga Sinceramente, como sí. si nada, entonces si estás en el spotlight, aprovecha Sí. esa ventanita antes de que se cierre porque puede Claro, ser la güey. última. No, claro, porque a lo mejor le estás metiendo toda tu vida y estás entrenando 10 horas al día un juego que está a punto de pasar de moda. Sí. Y te estás aprendiendo
la velocidad del movimiento del brazo de Ryu para castigarlo cuando termine de equivocarse en un Shoryuken. Y las siguientes semanas de que ya no está de modo Street Fighter, todo el mundo está jugando Mortal Kombat. Y O es sea, de que, o sea, se me hace un poco chistosa la imagen de que pues muchos, por ejemplo, futbolistas se retiran y pasan el resto de su vida como que recordando esa ventana de 15 años en donde fueron profesionales y jugaron y ven Claro, esas güey. memorias. El de un jugador de eSport puede ser esa ventana de 3 semanas, de que no mames, esas 3 semanas. Hice me vieron mierda millones todo de el mundo. personas y estás viendo las repeticiones de tus juegos. Y fue una época de 3 semanas de que no mames, ¿hace cuánto fue eso? No, pues hace 3 meses. Ah, no, ya pasó mucho tiempo. Wow, soy un ya estás anciano. retirado desde hace muchísimo tiempo. Sí, las cosas se mueven rápido en el mundo de eSports. La verdad es que es un mundo fascinante, tiene muchas cosas muy chidas. Me da gusto que sea una alternativa viable para mucha gente. Creo que la categoría en sí tiene una serie de estigmas negativos que deberíamos de quitarle. Porque también tiene un lado positivo muy interesante que no me parece que ha sido analizado como debería.